Ok, buenos días a todos y todas. A pesar de que presencial están todas y los todos, eh, parece que el Christopher es el único alumno del curso, ¿no? Si es que no, o estoy mal yo. Es el único niño. El único que yo he visto conectado al menos. A lo mejor había mal al principio y se fueron saliendo. Claro. Ya, hoy día es la última clase, es una clase un poquito eh, que ha tenido algunos eventos estocásticos y no se había podido hacer, pero hoy día ya sí se hace, ¿ya? La idea es que esta clase fuera hace 2 semanas atrás, digamos. Y vino el feriado o sea, el feriado que movieron, que no era feriado, que después puso en feriado. Whatever. Ayer fue un feriado religioso, San Pedro, San Pablo, ¿cierto? Y qué sé yo. Está bien. Bueno, la última materia que nos convoca en este ramo de comunicación de la ciencia es la difusión de la ciencia. ¿Ya? Para mí, personalmente, Cristian Eduardo Talabianchi, un aspecto súper importante y que tiene mucho que ver con la comunicación. De hecho, no sé si ustedes vieron al principio que les pasé este video de la Nelly de Paul, que habla sobre comunicar la ciencia en un lenguaje para todos y todas integrado, invitar a los niños, etcétera, sobre todo con presencia de las mujeres en ciencia, ¿cierto? Y vieron ese video del principio, ¿se acuerdan? Que se lo puse por ahí. De unos conversatorios que hubieron. Es un video de la Nelly que ella grabó, o sea, que era del Mujeres en Ciencia, pero del año pasado. Y que lo puse como video introductorio del curso. Sí, sí, creo que sí. De hecho, habían varios en YouTube. Sí, ya. Entonces, este es un aspecto re importante. Me hubiese encantado que hubiéramos tenido más tiempo para poder evaluar esto y ver sus presentaciones y compartirlas entre todos. Hubo gente que ni siquiera ha presentado. ¿Cachai? La Camila, por ejemplo, le falta su presentación y por una cuestión de tiempo le pedí que me la manden a mayo, se la evaluó sin público. Eh, no, bueno, espero, o sea, no sé, la decisión que tomé de hacer esta evaluación voluntaria, ¿les parece bien? Porque me da la idea que estaban todos medio colapsados, ¿o no? Rosemary ahí me decía que sí, pero no sé si el resto también. Yo creo lo mismo, que está bien. De hecho, es bacán que sea voluntaria. Camila, ¿tú has pensado si la vas a hacer o no? Eh, sí, yo creo que sí la voy a hacer. Ya. Ok, entonces aquí tenemos un aspecto de la comunicación de la ciencia que en inglés se llama outreach, eh, que en Chile que se usa la palabra difusión o extensión, ¿ya? Antes era considerado como parte de la vinculación con el medio, que en inglés no hay una distinción, no existe una palabra distinta para referirse a difusión, extensión o vinculación con el medio, se llama outreach, ¿ya? Y está muy de moda. Está tan de moda que algunos proyectos y postulaciones, por ejemplo, en CONICET, ya no es CONICET, es ANID, por ejemplo, de postdoc, están incluyendo en la evaluación curricular aspectos del outreach o de la difusión como para considerarlos y sopesarlos a la hora de otorgar beca, de otorgar proyectos. Entonces, no es trivial. ¿Ya? Y para las personas que trabajan en educación, como Josefa, o que van a trabajar en educación, muy, muy importante, ¿ya? Que es la divulgación o difusión, qué sé yo, y que en inglés se llama outreach, ¿ya? Que si lo sacamos de Wikipedia, dice Science Outreach o la divulgación de la ciencia también se llama eh, eh, Outreach o divulgación de la educación y pública, ¿ya? O simplemente Public Outreach, ¿sí? Es un término paraguas, es decir, es un término general, súper general, para referirse a una serie de actividades de distinta índole y naturaleza que hacen los institutos de investigación, las universidades y las instituciones como museos de ciencia que están enfocadas o que tienen como objetivo promover
¿ya? La conciencia pública y el entendimiento de la ciencia, ¿sí? Y hacer una contribución informal a la educación científica. Eso dice Wikipedia. ¿Ya? ¿Están de acuerdo más o menos con esta definición o no? ¿O entienden más o menos para dónde va la cuestión? Sí. Gracias, Rosemary. Ya. Entonces, básicamente, esto en Chile, como casi no hay research institutes, casi toda la investigación se hace en universidades, es básicamente lo que hacen las universidades y lo que hacen algunos museos o algunos departamentos de investigación, que tiene que ver con promover y educar al público general, ¿cierto?, sobre temas científicos. ¿Sí? ¿Ya? ¿Por qué es importante para un científico hacer divulgación de la ciencia? Porque uno podría decir, chao, estoy ni ahí, me voy al laboratorio, pipeteo, publico, estoy ni ahí. ¿Por qué es importante para un científico o por qué podría ser importante para un científico? Uno desarrolla nuevas habilidades que también puede aplicar en contextos científicos. Ejemplo, habilidades de comunicar de manera simple, que en públicos, por ejemplo, que no son especialistas, puede ayudarte como científico para hacer, por ejemplo, clases en pregrado o para hacer conferencias incluso entre científicos, porque mejora tu lenguaje, tu expresión corporal, tu cercanía con el público, ¿ya? ¿Por qué es importante? Porque es importante para la siguiente generación. O sea, si yo me meto al laboratorio y no salgo en 40 años, saco muchos papers, pero nunca formé nuevas personas, nunca promoví la pasión y el gusto por la ciencia, nunca promoví el interés, por ejemplo, por problemas de base científica como el cambio climático, etcétera, que no va a haber generación de recambio que se motive, se interese por estudiar ciencia. Entonces, por eso, muy importante. Y también desarrollo profesional, porque hay académicos que tienen una carrera donde parte importante de su desarrollo académico es el outreach o divulgación, como el caso de esta persona que está aquí, que a mí, cuestión de gusto, me gusta andar ahí leseando pelotas. ¿Ya? ¿Cachan? Sí. ¿Sí o no? Y profe. Gracias. Ya. Ahí se me perdió la ventana. Ya. Acá tenemos dos esquemas que simulan o ejemplifican lo que usualmente hacemos los científicos, que es el InReach, ¿ya? Que no podría decir que es predicarle al coro. Es decir, básicamente los científicos se juntan con científicos a hablar de ciencia, de lo mismo que hace el otro, y oye, ¿sabes qué encontré esto? Ah, mira, qué buena. ¿Ya? A lo más avanza hacia los que uno les pide plata o alguna empresa como para hacer desarrollo aplicado, ¿ya? Pero se mantiene aquí. Eso es InReach, ¿ya? Donde uno hace reuniones Profe, de... ¿Sí? es que no cambió la diapositiva. Estamos viendo la anterior. ¿Esta? No sé. Ah, no sé qué pasó. Sale Elmo. Sí, ¿Qué están viendo? ¿Ahora sí sale el modo, no? sí. Ahora sí. Estamos viendo el. No, ahora. Ya. Ahí estamos viendo Ya, InReach. no, ya, no sé, parece que me salí de la ventana y se, ya, fue, da igual. La cosa es que esto es el InReach, que es como dentro de la facultad, con estudiantes de posgrado, postdoc, científicos, congresos científicos, todo eso es InReach, ¿ya? Y a lo más se extiende hacia los que dan las lucas, por ejemplo, ANID, o por ejemplo, CONAF, o cosas que están muy relacionadas todavía con el ambiente científico, pero no sale más allá. Y esto es el outreach, que es científicos, ¿ya? Es decir, científicos, profesores universitarios, acuarios, museos, zoológicos, que en los zoológicos, como la gente, hay investigación, desarrollo y conservación, programas de educación, etcétera. De ahí, ¿no es cierto?, sale hacia afuera y tenemos los medios de especialistas, por ejemplo, comunicadores de la ciencia, periodistas científicos,
que en Chile hay muy poco, y generalmente so-so, pero hay excepciones, por supuesto. Y de ahí público general, y por último, decision makers, que son políticos, agencias de gobierno, comisiones del Senado, comisiones del Congreso, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, eso es hacia afuera. Y esto es súper importante. ¿Por qué? Porque finalmente este outreach impacta las decisiones que se toman, por ejemplo, en temas ambientales. Y Chile es un país que suele no tomar decisiones políticas y económicas basadas en evidencia científica. Y una de las razones que uno podría, entre otras, por supuesto, pero una de las razones que podría estar explicando esto es que en general estamos más o menos nomás con el outreach. ¿Ya? Ahora, en los últimos años se ha puesto más de moda, pero en general no hay mucho outreach. Sobre todo, por ejemplo, el público general. Es como el ejemplo clásico, la señora Juanita o el señor Juanito no tiene idea qué hacemos en la Universidad de Investigación. Si tú le preguntas en Valparaíso a alguien de a pie cuáles son los aportes científicos de la PUCB, yo te aseguro que probablemente nadie o casi nadie te puede decir algo al respecto. ¿Ya? ¿Te fijas? Entonces igual es una cosa importante. Y eso, obviamente, el público es el que finalmente genera presión. Saben que en Estados Unidos, por ejemplo, un ejemplo, en Estados Unidos, la gente fue a manifestarse, ¿ya? Porque le recortaron el presupuesto a la NASA. No fueron los científicos, no fueron los astrónomos, no fueron los ingenieros de la NASA. Fue la gente de a pie común y silvestre fue a protestar para que le dieran lucas a la NASA, porque por el outreach que ha hecho la astronomía, es una cuestión que está metido en el colectivo. Entonces la gente fue a protestar. ¿Ya? Profe, ¿Sí? el Christopher está en la sala de espera. No. No, se metió al otro link. Se metió al otro. Sí. Mírale, ahí está el Christopher Morley. Ya, ahí sí. Ahí llegó. Se me fue la onda. ¿Qué está haciendo? Que Algo la vi. gente fue a protestar por lo de la NASA. Claro, entonces, por ejemplo, en Chile, no sé si han visto unas protestas medias penosas de científicos, donde por el presupuesto, etcétera, y hay, no sé, 10 gallos con delantal protestando. Y es penoso, po. Es penoso, es penoso. Y eso, obviamente, si, ¿cachai? La gente que toma decisiones, las autoridades, ven que ahí no hay votos. Entonces, ¿qué presión política puede generar 10 gallos con delantal diciendo queremos más presupuesto para la ciencia o no, maní? ¿Ya? Pero si hay una manifestación social que demanda tomar decisiones basadas en la ciencia o mayor presupuesto para la ciencia o educación científica o lo que tú quieras, es súper distinto. No sé si me entiendes. Y eso inevitablemente es impactado por el outreach. ¿Cachan? Ya. ¿Qué cosas tienes que considerar en términos de la comunicación científica para el outreach o divulgación, difusión? ¿Para dónde va? ¿Cuál es la audiencia? ¿Ya? ¿Es un afiche para el metro? ¿Es un colegio? ¿Es un kinder? ¿Es una sesión del Congreso? ¿Es un folleto para repartir en un parque nacional? ¿Ya? Una cosa muy importante que uno lo aprende con el tiempo, que yo debo decir que he cometido muchas faltas al respecto, es no abrumar. Cuando yo era más joven, felizmente ya se me pasó, cuando era más joven, trataba de cuando hacía fichas de difusión, meterle todo lo que podía. Y si podía meterle así como la familia, el género, la especie, ¿cachai? El APG adentro del mismo póster, todo lo metía. Y con el tiempo uno va diciendo, en realidad, chuta, si no le pongo la familia y le pongo el nombre común, nombre científico, a lo mejor de la especie, pasa nada. Si en el fondo lo que me interesa es que la gente sepa que esta planta, por ejemplo, es nativa de Chile o que está ahí, que existe, más que la otra información que es más para los botánicos, ¿no? Entonces, ¿ya? Tener claro el foco y el mensaje, qué es lo que quiero decir, para dónde voy, breve, no puedo dar la lata, a nadie le interesa que uno le dé la lata, evitar confusiones y errores, y ahí les voy a mostrar un ejemplo de un caso donde hubo confusiones y errores, con un lenguaje y diseño amigable. Aquí es donde es importante también contar con otras áreas, otras ciencias, otros elementos
Espérenme un microsegundo, un segundo, un segundo. Voy a pausar. 3. Ahora sí estamos grabando. Espérate. Ok. Eh, lo que les decía que es importante la interdisciplina y contar, por ejemplo, con diseñadores. Porque por mucho que uno tenga buen gusto para combinar o qué sé yo, eh, siempre es bueno contar con otras personas que lo miren, que lo revisen, personas que tengan más experiencia en diseño, que tengan más experiencia en didáctica, ¿ya? Uno no es experto en todo, ni tiene por qué ser experto en todo. Entonces, de repente es bueno contar con otras personas para que el producto final sea mejor que si tú lo hicieras solo. ¿Sí? Aquí tenemos un ejemplo de esto que les decía, evitar confusiones y errores. Esta fue una campaña que yo la encontré muy buena. Era una campaña que hizo Explora con personas de la PUCB para que te invitaba a cuestionar y ser escéptico, ¿ya? Y buscar la evidencia. Y yo encontré que estaba súper buena la campaña. Pero una de las láminas llamaba la atención sobre las vacunas. No decía, no te vacunes, ¿ya? Te decía, cuestiona, infórmate y duda, ¿ya? Y decía, algunas personas creen, porque hay un estudio que hizo así, pero que en el fondo esto era para mostrar que la ciencia no es infalible, que hay veces que se encuentra evidencia que contradice lo que inicialmente se encontró, etcétera. Y hubo, pero un desastre con esta cuestión, llamó del Ministerio de Salud, llamaron que bajaran la campaña. O sea, olvídate, era una cuestión así, y que, claro, yo entiendo cuál era el sentido de esto, era llamar a cuestionar y buscar la evidencia, y la evidencia dice que hay que vacunarse. ¿Cachai? Eso es. O sea, ok, yo no tengo por qué creérmelo así. Entonces, investigo y el resultado es que hay que vacunarse. Pero lo que dijeron ahí es que en realidad el tema es tan delicado y la gente lee y entiende tan mal en general que este tema mejor no prestarse para confusión. ¿Cachai? Entonces hubo todo, ¿cachai? Por ejemplo aquí, ¿ya? La ciencia concluye que son seguras y no causan autismo. Cuando divulgan información ambigua, instalan la duda. Entonces, olvídense, quedó la pura embarrada. ¿Ya? Entonces, este es un ejemplo de una campaña que tenía un muy buen sentido, porque es cierto que la ciencia no es infalible, que se equivoca, que hay papers retractados, una serie de ejemplos, y es súper bueno que llame a ser escéptico y que uno se base en evidencia para, digamos, tomar decisiones. Pero ahí está, po, ¿ya? Caos, ¿ya? Y algunos ejemplos buenos, por ejemplo, no sé si han escuchado el tema de Big Bang Theory. Yo creo que todos los que hemos visto la serie sabemos exactamente cuál es la edad del universo. ¿Cachai? Nearly 15 million years ago, expansion's time to wait. Entonces, 15 millones de años. Ya, ok. Entonces, ¿se fija? Ese tipo de cosas como que quedan en el inconsciente y son una manera de también divulgar. A todo esto, la serie esta la hacían con gallos que eran astrofísicos y tenían como información que era real. Ya, estos son algunos ejemplos míos. Ya, esto lo hice en el campus donde yo trabajaba en la UdeConce, donde le ponía el nombre científico, el nombre común, la familia y de dónde era originario. ¿Ya? Como una cuestión de divulgación. Y este es uno del Monumento Natural Conturmo. Y fíjense que le puse harta cosa, y yo creo que eso tiene casi mucha información, porque le puse aquí la foto, el nombre científico, el nombre común, la familia, y le puse un puntito aquí que muestra si es árbol, arbusto, o trepadora, o como el hábito. Entonces estoy tratando de poner mucha información en una sola cuestión, y quizás estaba demasiado como comprimido, y no sé si la gente iba a retener como todo o le interesa todo. ¿Ya? Entonces a lo mejor el puro nombre podría ser importante y el hábito a lo mejor no, ¿cierto? Algunas otras cosas de divulgación que son importantes, por ejemplo, la presencia en los diarios, en los medios, ¿ya? Esta cuestión que está acá, ahí, ahí, ese soy yo. Entonces me llamaron del diario, ¿ya? De la LUN, que siempre me llaman de las LUN porque yo les contesto.
¿cachai? Porque obviamente me interesa que igual no se salga la información y todo. Y que salió esta orquídea en Inglaterra, arriba de un techo, no sé qué. Entonces me llaman por teléfono y yo les conté un poquito sobre la biología de las orquídeas y no sé, qué sé yo, ¿cachai? Y este tipo de cosas, ¿por qué les contesto? Porque hay colegas que simplemente los mandan a algún tercero, no están ni ahí o no se toman el tiempo, no les interesa. De alguna manera, a pesar de que la noticia es como, ¿cachai? Está metida aquí dentro de otras cosas y de Evo Morales, no sé qué, hay cosas que aparecen aquí que son información científica, que de alguna u otra manera esta cuestión la va a leer cualquier persona y de repente se va a enterar que las semillas de la orquídea son chiquititas y que son como polvo y que en Chile hay nativas o qué sé yo. ¿Ya? Y que de otra manera a lo mejor nunca se enteraría. Entonces, de alguna manera uno va metiendo ahí como en el inconsciente colectivo, digamos, información científica. ¿Ya? Entonces, yo personalmente creo que es importante, ¿ya? Darse el tiempo y tratar de... ¿ya? La experiencia con los periodistas hay de todo, hay unos buenos y unos malos, pero en general es importante darse el tiempo y hacer el aporte. Aquí, por ejemplo, me invitaron unos cabros, eh, y esto también es outreach, porque estos gallos eran de medicina, eran estudiantes de medicina y tienen como unos grupos de lecturas de paper y no sé qué. Y fue bien interesante porque eran gallos de medicina y yo les estuve hablando sobre plantas y algunos principios que salen de las plantas y como la parte de la legislación y la protección del patrimonio y los bioproductos, etcétera. Entonces fue como interesante, ¿sí? Outreach. ¿Significa? Porque está fuera del ámbito y esto salió también para afuera, qué sé yo. ¿Ya? También unas cosas que he organizado como concurso de fotografía natural. Si se fijan, aquí, por ejemplo, mucha gente, esto lo hice hace mucho tiempo, pero también he hecho acá en Valpo. Y la gente como aficionados sacan fotos y andan mirando la naturaleza y de alguna otra manera uno genera divulgación, porque la gente se ve obligada a ver qué es, a estar en contextos naturales, etcétera. ¿Ya? Para mí, esto es una de las cosas que yo creo que más significativa. Yo creo que una de las cosas más significativas ha sido mi experiencia en preescolar, ¿ya? Este es un kinder o pre-kinder, ¿ya? Y aquí estaba mi hija, por ahí, no sé, una de estas caritas es mi hija, y yo les fui a hablar de musgos y líquenes en preescolar, ¿ya? Y hasta el día de hoy todavía se acuerdan de los musgos y los líquenes. Les hice una presentación como de bosques en miniatura y les llevé una lupa y les llevé muestras en vía que pudieron tocar, manosear, mirar el microscopio y los gallos pasaban años y todavía se acordaban y decían, no, en mi casa tengo un líquen, en mi casa tengo un musgo, ¿ya? Este impacto que de otra manera no tendrían por qué cachar los líquenes y los musgos, ¿no? Los líquenes y los musgos, estos niñitos, es muy significativo, muy, muy significativo. Ya, y aquí estamos dibujando, después había que dibujar una cosita. Después, cuando más grande, esto que fue en primero básico, era como haciendo mi primer herbario. Entonces tenían que pintar y hacer, yo llevé unas pre-herborizadas y los gallos tenían que montarlo y coser y todo. ¿Ya? También, súper significativo. Y algunas cosas que he hecho aquí en Curauma, estos pósters, yo creo que la han visto, ¿ya? Donde aquí, de nuevo, la información, por ejemplo, aquí me salté la familia, ¿ya? Ya no puse la familia. Lo que me interesaba era que la gente en Curauma, porque siempre andan con esta onda de salvemos los bosques de Curauma y en Curauma no hay bosque, hay puras plantaciones de pino y eucalipto. Entonces, que el foco, el objetivo, que era una de las cosas que yo les hablé al principio, de este papelito, era que la gente cachara que esta wifa es un árbol invasor, el aroma es invasor, no es nativo, el eucalipto tampoco, entonces no hay que andar salvando los bosques de pino porque no hay. Los bosques de pino son de California, en Estados Unidos. ¿Ya? Eh, Acá hay plantaciones. Entonces, que ese era como el objetivo. Por eso el foco estaba en esa cuestión. ¿Ya? Y aquí, cosas que he hecho con Explora y que claramente uno ve que eso no lo hice yo, po, ¿cachai? Yo hice la parte fome, que es, de hecho, ni la foto envía, las fotos del SEA Cordero, buscar como el nombre científico, el nombre común, la familia, para qué se usa, qué sé yo. Y todo el diseño lo hicieron personas de Explora.
donde traducen esta información cruda, científica, de nombre científico, familia, uso, y lo dan como un toque aquí que era como un cuaderno de campo, ¿cachai? Con dibujo. Y esto estuvo en el metro, estuvo puesto en el metro. Y creo que fue súper, súper bueno. Eso también estuvo en el metro. Y de nuevo, yo les puse la distribución y qué sé yo, la foto, los datos, y Explora generó estas láminas que también estuvieron en el metro. Y la gracia es que la foto está en grande, ¿no es cierto? Y está este símbolo como peligro crítico que llama la atención y qué sé yo. Entonces, obviamente aquí el foco está como en hacer conciencia de las especies que están en peligro, ¿ya? Eh, no sé, encuentro que esto quedó súper lindo y claro, la mayor parte de la pega la hizo Explora. Esto también lo hicimos con Explora y con un colega, con el Reinaldo, con el Juan. Y estas láminas las pusieron en un museo. Entonces, obviamente, esto no era para ponerlo en un metro, porque es demasiado específico, pero sirve muchísimo para instancias un poquito más como específicas, como un museo de historia natural, ¿ya? O un colegio, una exposición, una feria científica, una cuestión así. ¿Ya? Esto está en el pasillo, de hecho, del instituto, que algunos de ustedes no lo conocen, pero algunos lo han visto y yo encuentro que quedó bacán. Y la exposición original, porque la que está en el instituto es una versión como plana, pero la versión original, que es para museo, es interactiva. O sea, tiene estas partes de acá abajo, se levantan, se corren, se mueven. Es como media interactiva. Es como 3D en algunos casos y las láminas tienen cosas que se mueven. Entonces, creo yo que quedó buena. Entonces, y siempre tiene como este cosa de los dibujos y todo. Estos dibujos lo hizo Larón, por si acaso, con algunos datos así que son para que la gente se los lleve para la casa, así como cuántas especies hay o no sé, qué sé yo. Ya, esto en el Juncal, este es el Juncal y lo que hice yo fue sacar fotos y hacer una ficha de difusión de la flora del Juncal y se los llevé a la gente del Juncal para que lo regale a los visitantes del Juncal, marca libros que algunos de ustedes deben tener, que yo les he regalado, ¿ya? Que encuentro que quedaron súper, claro, hay que coleccionarlos, ¿no? Es como los Pokémones, ¿ya? Cuando los juntas todos, ahí te dan el álbum completo. Eh, entonces, esto también, estos gallos eran los guardaparques, ¿ya? Los guardaparques estaban, pero felices, estaban felices, los gallos estaban así, pero ya on fire con esta cuestión, por el póster y por los marcalibros para poder regalarse a los gringos que iban para allá. Imagínense los gringos, ¿cachai? Que van para esta cuestión del Juncal y les pasan estas cosas, les pasan estas cuestiones y van caminando y dicen, oh, esta cuestión es una chomera, ¿cachai? No sé. Christopher, es que tenéis que ir para la oficina, pues ahí tengo harto. Ya, y la otra es que tengo los moldes y es cosa de imprimir más nomás. Encuentro que quedaron. ¿Qué hay que hacer para ese guardaparque? Bueno, este es un parque privado, por si acaso, entonces supongo que postulas con la dueña de ahí, que es una gringa y qué sé yo, pero para ser guardaparque de CONAF entras como por concurso al servicio público, eres como un funcionario público en CONAF. Eh, También como parte del outreach es el hacer cursos, por ejemplo, los cursos que hemos hecho de briófitos con el Juan o estos que hice con Guillermo y con la Ana de hongo. ¿Ya? Algunos de ustedes, no sé si, creo que la Josefa participó en este, ¿o no? ¿O en el otro? ¿Estoy mal? ¿O no? Rosemary, ¿tú fuiste el de hongo? Sí, Ya. Y estuvo bueno, ¿no? Estuvo entretenido. sí, estuvo bacán. Sí. ¿Tú levantaste la mano, Rosemary? ¿No? Tienes la mano levantada. Ah, se me pasó el botón, perdón. Ya. Sí. Bueno, ahí estuvimos con Guillermo, colega, y habló de esto, hasta de cultivo de hongos comestibles, hongos ostras y toda la onda. Todavía tengo ahí. Ya, y esto se los dejo, están en las diapos del curso, pero es un programa radial que me entrevistó el Christian Barken, que se llamaba Desde el Jardín, que fue bien entretenido porque el Christian Barken es un gallo bastante culto, que tiene mucha información y que fue bien entretenido y fue una conversación como sobre botánica en Chile, las plantas, las orquídeas, qué sé yo. Y fue bien entretenido porque, no sé, por un momento de la conversación, esto salió por la radio, Radio Pauta.
en un momento de la conversación pone esta canción de Violeta Parra para mí usted esa Violeta Azul, Carolina Blanca para mí, pasión. Entonces, ¿qué más chileno que la Violeta Parra? Entonces yo voy y le digo que todas las especies que nombran en esa como canción folclórica no son nativas, son todas de afuera, introducidas. Y es como loco, po, ¿cachai? Así de naturalizada estar como en nuestro inconsciente. Ya, ¿qué, qué otras cosas? Obviamente, a ver, espérate, les voy a compartir esto, que también es como de outreach. Esto, por ejemplo, es algo que vamos a hacer con la facultad, ya, que es el pregúntanos lo que quieras, siempre tratando de buscar estos diseños así, hoy día como inclusivos, con representación de género. eh, Voy a buscar, no sé dónde tengo ese. Si te fijas, entonces este, por ejemplo, también es outreach, ¿ya? Que estamos haciendo como facultad, vamos a transmitirlo por YouTube. Hoy día las redes sociales son un medio súper potente. Nosotros, por ejemplo, tenemos un Zoom o sea, por un canal de YouTube de la Facultad de Ciencia y hay un canal de YouTube de la Sociedad Botánica, por ejemplo. Y antes ese canal, esas no existían, po, ¿cachai? Entonces, por ejemplo, yo me voy aquí y les muestro esto. ¿Se fijan? Entonces, por ejemplo, hicimos un seminario de botánica que lo hicimos y lo grabamos y lo subimos a YouTube y ahora está todas las presentaciones de ese subidas en el canal este y la puede ver cualquier persona. ¿Ya? Y miren, acá tenemos, por ejemplo, las de un congreso que hicimos. Eso, por ejemplo, es súper importante porque los congresos antes eran solo para científicos. Y si no pagabas la entrada y no tenías que no podías entrar. ¿Ya? Y hoy día tenemos la posibilidad de hacer un congreso científico e incluir temas como, por ejemplo, nueva constitución, ¿ya? En el congreso y sacarlo para cualquier persona. Medio ambiente urbano, por ejemplo, ¿ya? ¿Se fijan? Miren esta, flora silvestre comestible, usos y propiedades, que eso fue el Seba Cordero, tiene 724 visualizaciones. ¿Cachai? Y no sé, pues el simposio de criptógamas tiene 60. Entonces ahí, esto es InReach. Ahí está la Carolina León, una amiga, buena onda. InReach, porque es súper específico, es como a quién le interesa la biología de las criptógamas y qué sé yo. Y esto, que es usos de la flora silvestre, es de interés general y claramente esto es outreach. ¿Ya? A lo mejor esto es un poco más técnico, que es un simposio temático, y esto es una charla abierta de interés general, que nosotros como sociedad pensamos, dijimos, oye, dejémonos de los congresos tradicionales y hagamos algo más allá. ¿Ya? Y eso, como les digo, está pasando en varias instancias y cada vez más los científicos se están dando cuenta o nos estamos dando cuenta que el valor que tiene el outreach, por lo que ya les explicaba al principio. Ya, esto- voy a dejar hasta aquí la grabación, pero me gustaría escucharlas a ustedes, como sus opiniones. Yo creo que muchos de ustedes han visto algunas de esas cosas que les mostré, pero quiero escucharlos un poquito, aprovechando que es la última clase.